Muy buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Les damos la bienvenida a los que están presentes y los que nos acompañan de manera virtual, esperando que esta semana haya sido una semana de mucha bendición. Para nosotros ha sido una semana intensa. Algunos hermanos están en el hospital, en los cuales sus procesos de enfermedad se han agudizado, y oramos para que el Señor traiga fortaleza hacia ellos, que el Señor traiga paz hacia la vida de ellos. No señalamos nombres específicos, pero seguramente nos estarán escuchando. Y oramos al Señor. Oramos por todos y cada uno de ustedes. Oramos para que la perfecta voluntad de Dios sea en cada una de nuestras vidas. Le damos gracias al Señor porque sabemos que el día de hoy sus misericordias no han declinado, que conforme a su palabra y fiel a su palabra, que nos dice que sus misericordias son nuevas cada día. Le pedimos al Señor que nos permita seguir creciendo en su palabra y que en la medida que crecemos en su palabra, seguramente esto nos dará la fortaleza que necesitamos en el día a día. La fortaleza que necesitamos para superar todas las pruebas que nos aquejan constantemente, sabiendo que la palabra del Señor dice que todas las cosas obran para bien para aquellos que confían en Él. Nuestra confianza está en Él y nadie más. Ciertamente el Señor usa recursos, usa personas para, de alguna manera, manifestarnos su voluntad, pero es Él el que hace la obra. Es Él por el cual su palabra dice que luz nos ha resplandecido porque fue enviado su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se extravíe, no ande en tinieblas y tenga la fortaleza necesaria en esta vida, que encuentre la paz y en la vida venidera la promesa de una esperanza bendita de vida eterna sea hecha. Poner los ojos en la eternidad no es un aspecto fácil de comprender y fácil de entender, pero oramos para que el Señor nos revele esta palabra en nuestras vidas y que vivamos anhelantes de esa promesa. Es nuestro deseo, es el deseo de Cristo en nuestra familia, como siempre. Vamos a dar paso a nuestra proclamación. Esta proclamación, más que proclamación, está basada en Isaías 53 a partir del versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 12. Esperamos que esta palabra pueda usted atesorarla en su corazón, que pueda darle comprensión, que pueda darle entendimiento. Seguidamente haremos una reflexión sobre esta escritura. Esta escritura fue escrita por el profeta Isaías casi 1000 años antes de que nuestro Señor Jesucristo estuviese aquí en la tierra. Esta profecía escrita por el profeta Isaías ya señalaba el sacrificio y muerte del Cordero, el sacrificio y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros, la historia no terminó ahí, sino que la historia continuó y habla de la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, en donde Él vive y reina a la diestra del Padre.
Y nosotros creemos en esta palabra. Dice Isaías, a partir del versículo 1, Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros hemos sido curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Este pasaje fue un pasaje profético, hablando del sacrificio del Cordero, hablando del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Un sacrificio poco entendido y poco comprendido por la mayor parte de nosotros. Porque aun cuando podemos leer la Escritura, aun cuando podemos conocer que esto era la profecía de nuestro Señor Jesucristo, que iba a entregar su vida en ese madero por amor a nosotros, y que el Padre pondría sobre de él
toda la maldad del mundo, todos los pecados del mundo sobre Él, para que Él expiara nuestros pecados, para que el Padre recibiera ese sacrificio en pago por nuestra libertad. Pareciera ser tan complejo poderlo entender. Nosotros pudiéramos pensar qué pecados podría haber tenido, qué maldad podría haber tenido, porque la palabra de Dios tiene que revelarse a nosotros, tiene que haber discernimiento espiritual, tiene que ser la obra del Espíritu Santo revelándonos esta verdad para que nosotros la podamos entender, y en la medida que la pueda yo entender, que realmente pueda apreciar y comprender el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Porque si yo logro apreciar y comprender el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, entonces yo puedo tener fortaleza, yo puedo tener confianza en que Dios es verdadero, que Dios es real, que verdaderamente existe y que tiene una voluntad para nosotros, una voluntad que gracias a ese sacrificio expresa la posibilidad de que nosotros podamos estar en la vida eterna reinando con Él. Repito, sé que no son cosas sencillas de comprender y de entender. No estuvimos ahí para ser testigos de lo que nuestro Señor Jesucristo estaba experimentando. Difícilmente hoy podemos comprender y entender situaciones para las cuales no estamos preparados. Situaciones en las cuales la maldad del mundo se ha magnificado, en los cuales la maldad del hombre no tiene límites, en la maldad del hombre se ven cosas atroces, aprobando leyes que atentan contra la voluntad de Dios, aprobando una manera de vivir que va en contra de lo que Dios ya había establecido. Y la consecuencia para nosotros es vivir sin esperanza, es vivir sin una expectativa de las cosas, es no estar conscientes de que esta vida tiene un inicio y tiene un término. Aun cuando yo no quiera pensar, aun cuando yo no quiera entenderlo, esta vida tiene un principio y tiene un término. Pero somos engañados y vivimos de tal manera pensando que la vida nunca se va a terminar, pensando que es necesario tener nuestros propios intereses y vivir la vida pensando que no le hacemos daño a nadie, que no juzgamos a nadie, que no le deseamos mal a nadie, pero llenos de vanidad, de soberbia y de egolatría. Dios desea que en nosotros haya un momento de luz en nuestras vidas, un momento de entendimiento en nuestras vidas, para que yo pueda decir: Dios, eres real, verdaderamente existes, tu nombre es verdad, tu palabra es verdad, lo que está expresado a través de haber enviado a tu Hijo en rescate por nosotros, por mí, es verdadero y es real. Y que tu Espíritu Santo entre nosotros es real. Y yo debo decir: ayúdame, Dios,
Ayúdame, Dios, porque en mi propia capacidad hay cosas que no puedo comprender y no puedo entender. Pero tu palabra dice que si yo voy a ti, que si yo clamo a ti, que si yo me presento delante de ti para clamar por misericordia, tu palabra dice que tú te conmoverás y que nos será revelada la verdad y que enviarás a tu Espíritu Santo para que esa verdad pueda ser comprendida y entendida. Y que en la medida que yo pueda comprender y entender, esto marque una expectativa distinta a la manera en que yo he vivido hasta el día de hoy. Isaías 53, en un momento puede resultar confusa, pero era la profecía del cumplimiento de lo que iba a suceder con la venida de nuestro Señor Jesucristo, el cual vino para hacer la voluntad del Padre, ciertamente en rescate por nosotros, pero vino a hacer la voluntad del Padre, de un Padre que nos ama, de un Padre que ha dicho no te voy a dejar y no te voy a desamparar, de un Padre que dice, aunque tu padre biológico y tu madre biológica te dejasen, yo nunca te voy a dejar. Aunque pienses que estás desechado en el mundo y que nadie te ama, que nadie te quiere, Dios te dice el día de hoy, yo te amo. Eres mi hijo. Si has creído que yo he enviado a mi propio hijo, a mi hijo unigénito, llamado Jesucristo, en su idioma original, Yeshua, Yeshua Mesías, Dios ha enviado su salvación para que todo aquel que en él crea no se pierda y no se extravíe. Este pasaje ciertamente habla de que a través de ese sacrificio hay una expectativa de que los dolores que me aquejan en el día a día, sean físicos, sean dolores del alma o sean dolores espirituales, el Señor me los quite. Hay una expectativa que dice que por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, yo he sido sanado. ¿Y por qué no todos sanan? ¿Por qué unos sí y otros no? Y como no comprendo y no entiendo, pregunto ¿por qué? ¿Por qué? Para el que no conoce la palabra de Dios y aún conociéndola, esto puede ser complejo. Esto requiere un proceso de intimidad delante del Señor para que Él pueda revelarnos su palabra. Esta profecía que habla del siervo sufriente, sobre el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, con la finalidad de redimir al mundo, de rescatar al mundo, de rescatar al hombre. Pidámosle a Dios que nos dé la capacidad de comprenderlo y entenderlo. Él es el Padre. En la oración maestra del Padre nuestro, nuestro Señor Jesucristo, cuando les dijo a sus discípulos, y cuando oren, porque Él espera que oremos. ¿Acaso usted ora de manera constante todos los días? ¿O solo cuando estoy afligido y angustiado?
Cuando oren, dice nuestro Señor Jesucristo, lo que quiere decir, Él espera que nosotros oremos de manera constante, continua, y dice, cuando oren, digan así: Padre nuestro, porque Dios es nuestro Padre y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre, el Padre que creó todas las cosas, el que con el poder de su palabra y en la manifestación de su Espíritu, Él dio lugar a todas las cosas. Él quiere que yo pueda comprender y entender. Su palabra no es solamente para que quede ahí de manera incomprensible. Él desea que yo pueda comprenderla, entenderla y entender verdaderamente cuál es mi posición delante de Él. Y que en la medida que yo pueda comprender y entender, yo pueda finalmente tener una comprensión y entendimiento de que Él es Dios. Y de que si Él es Dios, ¿quién puede decirle por qué haces esto o por qué haces lo otro? O por qué no haces esto y por qué no haces aquello otro. Y que simplemente yo deba reconocer su soberanía y decir: Señor, tú eres el dueño de todas las cosas. Hay cosas que escapan a mi entendimiento, pero sé que hay un propósito en todo. Pero que tu propósito principal es que ninguno se pierda. Que ninguno se pierda. La misericordia de Él, escuche, es para todos, no para unos cuantos. Está abierta para todos, pero no todos quieren tomarla. No todos quieren venir a la luz del entendimiento. No todos quieren venir a comer del pan de vida y a beber del agua de vida eterna. Tampoco ningún ser humano tiene la capacidad de hacerlo para otros. Pero todos en algún momento estaremos en una encrucijada en la cual Dios nos dirá: escoge tú, escoge tú. Yo te muestro un camino de vida y de vida eterna, pero también puedes escoger un camino de muerte y de perdición eterna. Escoge tú, escoge tú. Eso se llama libre albedrío. Dios no nos hizo robots. Dios no nos condicionó. Nos dio esa capacidad de poder decidir. Una capacidad extraordinaria de la cual el hombre no entiende y en la cual el hombre hace a un lado al Creador, hace a un lado a Dios y diciendo: tengo que vivir mi propia vida, tengo que formar mi propia experiencia. Y en la medida que pueda vivir mi vida y llevar a cabo mi propia experiencia, seguramente eso me dará la madurez que yo necesito. Son mentiras, mentiras. Pero Dios tiene que revelarse de manera personal a cada uno de nosotros. Y la principal forma es a través de su palabra. Pero si yo no voy a la palabra, ¿cómo puedo esperar que Dios se revele a mi vida? Todos creen en Dios. Cuando uno va más allá y pregunta en cuál Dios, muchas veces la gente no sabe qué responder. Y se hace más confuso cuando la pregunta, en lugar de decir ¿crees en Dios?, es decir ¿y le crees a Dios? ¿Y le crees a Dios? ¿Cómo puede saber qué cosas le tiene que creer a Dios si no conoce lo que Dios quiere que conozcan? En este pasaje, el Señor
quiere mostrarnos que sin Dios el hombre está condenado al sufrimiento eterno, aun cuando haya momentos de placer en esta vida. Sin Él, el destino final es el sufrimiento eterno. Él llevó nuestras enfermedades. Él sufrió nuestros dolores. Fue azotado por causa nuestra. Fue herido por el Padre a causa de nuestras rebeliones. ¿Cómo entiendo que a través de esto me ofrece sanidad? Y en mi deseo y necesidad humana yo quiero ver solamente una necesidad física, sin entender y comprender que el Señor primero tiene que sanar mi alma. Y que esta sanidad no es igual de una persona a otra. La sanidad puede ser espiritual, del alma o física. Al hablar del alma, principalmente hablamos de las emociones. Pero el propósito final de todo ello es la redención del hombre. La redención del hombre y la reconciliación de Dios con el hombre. Más allá de nuestros dolores y de nuestras enfermedades físicas, el saber que hemos sido perdonados, el saber que hemos sido rescatados, el saber que al hacerlo y al declarar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, en ese momento pertenecemos a la familia celestial. Y al pertenecer a la familia celestial, la palabra de Dios dice que tenemos un hogar, una morada eterna. En este pasaje de Isaías, Dios quiere que comprendamos su soberanía. Hay cosas que no son sencillas de entender. En su palabra el Señor lo dice: mis pensamientos son más altos que los pensamientos de ustedes, y mis caminos son más altos que sus caminos. Pero más allá de esta palabra, el Señor se revela y nos dice: pero sabemos que los que aman a Dios, amamos a Dios. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Todas, las buenas y las no tan buenas, todas las cosas ayudan para bien. Cuando usted pertenece a la familia celestial, hay una promesa de que usted ha sido llamado y que Dios tiene un propósito que cumplir en su vida una vez que usted ha sido llamado y ha sido sellado en el poder del Espíritu Santo. Y la falta de sanidad física no significa de ninguna manera que Dios no lo ame. No significa que su fe no haya alcanzado, que no haya sido suficiente. Hay razones que solamente le pertenecen a Él. Para nosotros no lo entendemos, pero hay un propósito mayor en el plan de Dios y se cumplirá en su tiempo perfecto de acuerdo a la voluntad de Él. En el pasaje, el Señor quiere que podamos comprender que no es una fórmula mágica. Y en la necesidad y en la expectativa de en medio de nuestras necesidades, tratamos de agarrarnos de cualquier esperanza
de cualquier tabla que me haga mantenerme a flote en un mar de dificultades. Pero no se trata de una fórmula mágica. En el libro de Hebreos 11, que es un libro que habla sobre la fe, en la parte final del capítulo, habla de algunos hombres y mujeres que no alcanzaron las promesas en nuestra vida, de las cuales de hecho la Escritura dice que el mundo no era digno de ellos. El mundo no era digno de ellos, teniendo Dios una cosa mejor para ellos. Porque el Señor dice que si mi amor está en el mundo, el amor del Padre no está en mí. La fe implica confiar en Dios. Job lo expresa de una manera tan contundente, diciendo: desnudo me sacó Dios del vientre de mi madre. ¿Hay alguien que haya venido vestido a este mundo? Todos nacemos exactamente igual, exactamente de la misma manera. No traemos nada. Y al final del tiempo, la palabra de Dios dice que nada nos llevaremos. Job lo reconoce, y cuando dice: desnudo me sacó Dios del vientre de mi madre y desnudo me ha de regresar a la tierra, viva mi Dios, viva mi Dios, viva mi Dios, que mientras yo viva solamente he de vivir para alabarlo y para glorificarlo. Viva mi Dios. Por lo tanto, Dios quiere que llevemos a cuenta el proceso para alcanzar el entendimiento, para alcanzar la revelación de su palabra y para que yo pueda ser testigo de su bondad y de su soberanía. Aún, déjeme decirle, y aunque parezca duro esto, la fe no siempre es recompensada con la sanidad física, pero sí con la paz que sobrepasa todo entendimiento, con la paz que da nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy, no como se las da el mundo, pero esa paz me trae la convicción de que Dios tiene buen cuidado de mí. Me da la convicción de que Dios está conmigo y la esperanza de vida eterna. Personalmente me conmueven dos testimonios. Uno de ellos era de una enfermera que ya falleció hace algunos años, más de 10 años. Cuando yo tuve oportunidad de conocerla, puedo mencionar su nombre, puesto que ella ya ha sido llamada delante de la presencia de Dios. Su nombre era Ricarda. Cuando yo la conocí, ella me confió que padecía un problema oncológico. Para el momento en que yo la conocí, me dijo que 8 años antes los médicos le habían dicho: ya no hay más medicina para ti, ya no hay más tratamiento para ti. Y que literalmente le dijeron: vete a tu casa, vete a tu casa. La manera en que ella me lo platicó fue: vete a tu casa y espera morir. De ese tiempo al momento en que yo la conocí habían pasado 8 años. No estaba sana. Iba al hospital
y había necesidad de transfundirla en ocasiones, había necesidad de darle medicamentos para el dolor, pero pasaron más de 8 años. Y Dios cumplió un propósito hermoso en la vida de ella. Ese tiempo después de que fue desahuciada, ella lo dedicó para servir a Dios. Cuando ella finalmente murió en el hospital. Y debo confesarles que cuando yo me enteré de la manera en que había fallecido, en la manera que Dios le había llamado delante de su presencia, me quebranté, lloré, me conmovió ese nivel de fe que ella conservó hasta el momento final en esta vida. Porque aún estaban sus familiares y ella los animaba y los exhortaba y les decía: ¿por qué lloras? No llores. Yo sé a dónde voy. Voy a la casa del Padre. Estoy contenta. No estoy angustiada. A una de las hermanas le tocó cuando ella le dijo: no llores, hermana, estoy bien. Y de repente ella empezó a cantar y alabar al Señor ahí postrada en cama. Y en un momento determinado, ella levantó sus manos, y cuando levantó sus manos le dijo a su hermana: Cristo viene, Cristo viene. Y ella dijo: sí, Señor, estoy aquí, estoy lista. Y murió. Murió en completa paz, en completa alegría, en completa tranquilidad. Sé que eso es incomprensible para la mente humana, pero es nuestro reto a nosotros. Creer que verdaderamente Dios tiene un propósito mejor para nuestras vidas. Ninguna duda tengo de que ella estará en la morada eterna con el Señor, de que está guardando el tiempo previsto en la palabra del Señor, que habla del establecimiento de la nueva ciudad, como está escrito en Apocalipsis. En ocasiones el sufrimiento y la enfermedad son oportunidades que Dios nos da para poder apreciar su gracia y el poder en medio de nuestras debilidades, tal y como lo expresa el apóstol Pablo en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 9 y 10. Pablo tenía una dolencia crónica, y en la cual él dice que había orado al Padre varias veces para que él le quitara esa molestia, para que lo sanara. Él decía que era como un aguijón en su carne, que lo abofeteaba como un mensajero de Satanás de día y de noche. Y dijo: 3 veces he orado al Señor y el Señor me respondió. Y cuando me respondió, me dijo: bástate, Pablo, de mi gracia. Bástate, Pablo, de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El poder de Dios perfeccionado en nuestra debilidad humana cuando nosotros creemos en Él. Apocalipsis 21:4, la promesa final es que enjugará Dios toda lágrima de nuestros ojos y que no habrá ya muerte y no habrá llanto, ya no habrá clamor ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. ¿Cuáles son las primeras cosas? La manera en que vivimos físicamente. Pidámosle al Señor que avive nuestra fe y nuestra confianza. Pidámosle al Señor que el cumplimiento y la promesa de su Espíritu Santo sobre nosotros sea cumplida en esta vida, para que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad,
que la verdad nos sea revelada. ¿Cuál es la verdad? Es la palabra de Dios, la palabra escrita y la palabra hablada, para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Porque el Espíritu Santo habla de lo que escucha hablar entre el Padre y el Hijo. Y porque el Espíritu Santo nos dará entendimiento y comprensión de las cosas que están por venir. Nuestro Señor Jesucristo dice que el Espíritu Santo lo glorificará. Lo glorificará porque tomará de lo de nuestro Señor Jesucristo y nos dará entendimiento de ello. Lo que tome de nuestro Señor Jesucristo para darnos entendimiento, nuestro Señor Jesucristo dice, porque todo lo que yo tengo me lo ha dado el Padre y es mío. Y si el Espíritu Santo lo toma, entonces está tomando del Padre y del Hijo para dárnoslo a conocer a nosotros. De tal manera que el Espíritu Santo para nosotros en este mundo es el administrador y el proveedor de todas las promesas de nuestro Señor Jesucristo, tomadas del Padre. Por lo tanto, debemos pedirle al Señor que nos dé comprensión y entendimiento del Espíritu Santo en nuestro día a día, en nuestra manera de vivir. Entiendo que de la manera en que estamos viviendo el día de hoy, no es nada fácil, no es nada sencillo, particularmente para nuestros jóvenes. Ellos están expuestos a un ataque permanente, intenso, a un bombardeo que viene directamente del reino de las tinieblas para confundir sus mentes y para apartarlos de la verdad. Y uno pudiera preguntar, ¿y quién irá por ellos? ¿Quién irá en rescate por ellos? Aun cuando en la palabra muchas veces se dice, envíame a mí, yo iré. ¿Y cómo puedo ir si dudo de la palabra de Dios? ¿Cómo puedo ir si no conozco la palabra de Dios? ¿Cómo puedo ir si no hay revelación de la palabra de Dios? Debemos pedirle en oración al Padre que a través de su Espíritu Santo nos traiga entendimiento y comprensión. En la medida que lo hagamos, podremos entender cosas que no tienen respuesta para nosotros. Específicamente de lo que hablamos hoy, ¿por qué algunas personas sanan y otras no? Excelentes personas, personas íntegras y honestas, que confían y creen en Dios, personas que manifiestan su fe, no han recibido la sanidad física en esta vida y han sido llamados delante de la presencia de Dios. Esto es una realidad. Y en el otro extremo, personas que los vemos dudando, incrédulos, aún en esta vida reciben el favor de Dios, pero ese favor es con un propósito, con el propósito de despertar, de entender, de comprender y de voltearse a Dios para poder hacer la voluntad de Dios y que Dios cumpla un propósito en esas vidas. Y el propósito es alcanzar a los demás, alcanzar a los que están perdidos, alcanzar a los que están extraviados, alcanzar a los que están confundidos, alcanzar y liberar a los que están sujetos en las cadenas del infierno. Dios nos da una palabra en Deuteronomio 29:29, en donde dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mas las cosas que son reveladas a través de su palabra
para nosotros y para nuestros hijos. Es para nosotros y hay un propósito para que cumplamos todas las palabras que están escritas. Nuestra responsabilidad, por lo tanto, es insistir, persistir y continuar hablando de la palabra de Dios, hablando de las cosas reveladas por Dios, hablando del evangelio del reino, hablando que solo en nuestro Señor Jesucristo hay salvación, hablando de que nuestro Señor Jesucristo es el único camino, de que nuestro Señor Jesucristo es la verdad, de que nuestro Señor Jesucristo es la vida. Y pedirle que a través de su Espíritu Santo permita que en nuestras vidas sean derribadas las barreras de incredulidad y de ignorancia, porque es necesario que Dios hable en nuestras vidas, pero que nosotros podamos creer en su palabra. Dios tiene promesas maravillosas para nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, con su sacrificio, permitió que el día de hoy cada uno de nosotros podamos ir directamente delante de la presencia del Padre para decir: Padre, aquí estoy, aquí estoy. Perdóname, perdóname, Señor, por mi falta de credibilidad. Perdóname por mi ignorancia de tu palabra. Perdóname por no ser disciplinado, constante, persistente. Pero aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Ten misericordia de mí. Y en la medida que tienes misericordia de mí, revélanos al Hijo y revélanos al Espíritu Santo. Tu palabra dice, Señor, que si yo vengo a ti, tú te revelarás y te manifestarás y me dirás: yo soy tu Dios. Padre, ayúdame a conocer las verdades eternas. Ayúdame, Señor, a caminar cada día en tu presencia. Hoy, Señor, venimos delante de ti. Los invito que ahí donde están, en su casa, repitan después de mí: hoy, Señor, vengo delante de ti para reconocer que no conozco tu palabra, que soy un ignorante de tu palabra, que no tengo comprensión de tu palabra, y que eso es culpa mía. Pero en este día yo confieso delante de ti mi falta de creer en ti, mi incredulidad, Señor. Y sé que esta falta de credibilidad en ti, esta incredulidad que yo tengo, es un pecado delante de ti. Me arrepiento y te pido que me perdones y que a partir de ahora me ayudes a buscar la verdad escrita en tu palabra con más diligencia de ahora en adelante, en el nombre de Jesús. Le damos gracias al Señor. Trataremos 7 puntos, como les había dicho en la reunión anterior. Y este es el primero. Pedirle a Dios que derribe en mi vida, que derribe en mi casa, en mi familia, mi falta de credibilidad, y que su palabra se haga real y verdadera cuando Él dice: pero para el que cree, todo le es posible. Para el que cree, todo le es posible.
para el que cree en quién o en qué, en Dios, en Jesucristo, en su palabra. Para el que cree, todo le es posible. Para el que cree, todo le es posible. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por recordarme constantemente que la cruz es el lugar en donde se cruza tu voluntad con la mía, y es el lugar en el cual yo tengo que decidir a quién voy a seguir. Si voy a seguir el camino de perdición o si voy a seguir el camino mostrado por nuestro Señor Jesucristo. Ayúdame, Dios, ayúdanos, Dios, en este día, sabiendo verdaderamente que tú eres nuestro Padre, entendiendo y comprendiendo tus promesas eternas que dicen que no me vas a desamparar y que no me vas a dejar, entendiendo y comprendiendo que tú eres el Dios suficiente, que tú eres el Dios que restaura, que tú eres el Dios que provee, que tú eres el Dios que sana, que tú eres el único Dios. Gracias por amarnos, gracias por enviar a nuestro Señor Jesucristo, a través del cual y de su sacrificio hoy entiendo que soy libre. Libre para adorarte, libre para bendecirte, libre para reconocerte, libre para sujetar mi voluntad y ponerla delante de ti. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Padre, y te pedimos que obres en todos mis hermanos, en todos aquellos que están aquí este día peleando la buena batalla, y que comprendan, Señor, que tú ya les has dado la victoria, aun cuando no pueda entenderlo de manera completa, saber que tú les has dado la victoria. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, y que la gracia de tu Espíritu Santo se quede con nosotros. Gracias, Señor.